El espiritismo como tal surge en algún momento del siglo XIX. No soy experto en la historia, pero ciertamente el movimiento va cobrando fuerza a lo largo del siglo XIX y hacia finales de este era un movimiento muy consolidado, en donde había desde médiums de contacto que hablaban, tablas parlantes o mesas parlantes, se encontraban también los médiums que podían escribir automáticamente y bueno, por supuesto estaban los médiums físicos. Los médiums físicos se volvieron particularmente famosos. Las personas acudían buscando, por ejemplo, ver a un familiar muerto, y era frecuente que apareciera algo que parecía un fantasma. Los médiums físicos además podían aportar, es decir, traer objetos, desde las gafas que usaba el difunto en vida, una pelotita, una flor, algo. Era muy variado. Pero por supuesto, la gran mayoría de los médiums físicos eran fraudulentos. Y eran fraudulentos porque se requería hacer un espectáculo, mientras que un médium de contacto solamente bastaba con que entrara en trance y comenzara a hablar fingiendo una voz. Los médiums físicos requerían poner algo ahí, que se viera algo, que se sintiera algo, que cayera algo de alguna parte. Y por eso eran frecuentemente descubiertos. No significa que los otros médiums no hicieran trampa. Por supuesto que también, porque esto creció demasiado y si bien el fenómeno es bastante real, se prestó a que hubiera fraudes por todos lados y que surgieran personajes como Harry Houdini, que se enfocaran en demostrar que eso no era real. Pero al mismo tiempo había personajes como Sir Arthur Conan Doyle, que estaba convencido de que no solo era real, sino de que era más común de lo que parecía. En fin, se entró en una discusión absolutamente bizarra, en donde había quienes aseguraban que todo era real y quienes negaban cualquier posibilidad de que esto existiera. Y en medio de todo esto había gente que hacía espectáculos muy exitosos, con efectos que realmente no era otra cosa que ilusionismo. Simple ilusionismo, magia, trucos, espejos, lámparas, luces, cosas muy bonitas. A esta época se le dio un nombre que era fantasmas a la luz de las velas. Se referían a este periodo de tiempo porque generalmente para las sesiones espiritistas se apagaban las luces, se creaba una atmósfera etérea, se generaba una sensación de miedo. Y claro que esto tenía toda una función porque también se trataba de ocultar los hilos de donde aparecía colgado el fantasma. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver? Le prometo que al final del programa entenderá por qué le estoy hablando de esto. Por un momento, confíe. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Y dentro de esta temática le voy a pedir que me escuche un poco cuando le hable de este personaje. México vivió un periodo terrible al principios del siglo XX. Hasta 1910, el gobierno había estado en manos de don Porfirio Díaz, un antiguo militar de la época juarista que había luchado, que había hecho y deshecho, y un día llegó a la presidencia y no se fue. Tanto le gustó la silla presidencial que se quedó ahí por 30 años, y era un tipo que si bien trajo mucho progreso, puertos, trenes, energía eléctrica, grandes fábricas, se olvidó un poco también de que la gente no solo quería eso, sino comer. Y México estaba en una condición muy cercana a la esclavitud. Por una parte había el gran desarrollo económico, la estabilidad que había atraído grandes capitales, empresas acereras, empresas de manufactura, textiles, fábricas. Y por otro lado estaba la gente de a pie, que al decir de a pie es porque andaban de a pie, porque no tenían dinero para comprar unos guaraches, porque no tenían dinero más que para lo mínimo indispensable o ni eso.
Eso desencadenó una guerra, la Guerra Civil Mexicana, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. Y se volvió una locura esto, una verdadera carnicería. México entró en una espiral de violencia en donde, por ejemplo, el caudillo que instigó la revolución, Francisco I. Madero, muere traicionado por gente que había estado a su lado, gente que, muere traicionado en un levantamiento que se conoce como la Decena Trágica. A partir de ahí, uno y otro y otro y otro caudillo suben al poder, son asesinados, golpe de estado, se roban la presidencia unos y otros. Esto se vuelve un caos. Y después llegan ya los generales. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y así sucesivamente. Uno de estos hombres era particularmente duro. Su nombre era Plutarco Elías Calles. Era un general. Y era un general de esos de antes, hecho en campo, hecho en batalla, había visto morir gente, había matado mucha gente, fue gobernador en su estado natural, de origen, en su estado donde había nacido, y llega a ser presidente de la República porque era la mano derecha de Álvaro Obregón, que fue el presidente anterior. Así es que se vuelve un personaje con un poder increíble. Pero Plutarco Elías Calles tenía una debilidad: su rencor hacia la iglesia. Así de sencillo. Plutarco Elías Calles era un hombre que tenía sencillamente rencor hacia la iglesia. Claro que había que hacer algo, porque en este país durante mucho tiempo el registro civil, es decir, los registros de nacimiento de las personas estaban en manos de la iglesia, la educación estaba en manos de la iglesia, mucho del dinero estaba en manos de la iglesia y principalmente en la católica. Es decir, que sí había un problema de control religioso. Pero ya desde algún tiempo atrás aquello había ido quedando atrás, desde la época de Benito Juárez, aquello había ido quedando atrás, pero Plutarco Elías Calles terminó por darle al traste a aquella relación. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando sube al poder, en 1924, comienza a ejercer lo que se conoció como la persecución religiosa y la ley Calles. Poner ciertas trabas para que no hubiera libertad de culto. Así de simple. Muchos dirán que estoy equivocado y que no era esa su función, pero por ejemplo había un límite del número de sacerdotes que podía haber en una región. Eso ya iba contra el derecho de culto. Pero además, también había que registrarse y pedir la autorización de la autoridad municipal y la estatal para poder ejercer el sacerdocio. Se prohibió la celebración de ritos fuera de los templos. Y además comenzaron a ocurrir cosas muy feas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, de pronto, al salir de una iglesia, los feligreses que iban saliendo fueron asesinados por gente que quería quedar bien con el presidente. En otros estados, sacerdotes fueron asesinados de formas brutales, se incendiaron iglesias, y esto fue derivando en que la Iglesia Católica como tal dejara de celebrar cultos públicos. Fue el periodo conocido como la persecución religiosa. Es decir, que el cura, si quería llevarle la comunión a un moribundo, tenía que ir disfrazado de cualquier cosa, y no le estoy platicando algo de lo que no sepa. Porque déjeme decirle que dentro de la familia estas eran historias que se contaban. Sí. Una bisabuela era la encargada de ir escondiendo la copa aquella donde se pone el cáliz, con la hostia escondido entre sus ropas, y llevar al lado, con una mantilla y con un vestido, al sacerdote disfrazado de mujer para llevarle la comunión a un moribundo, porque si lo descubrían con la sotana en la calle lo fusilaban. Y eso era real. A ese punto llegó la persecución religiosa. Pero esto derivó en algo peor. Derivó en la guerra cristera, porque un buen día los feligreses, junto con los religiosos, junto con gente que no tenía nada que ver, se levantan en armas. Y al grito de ¡Viva Cristo Rey!, se van a la guerra. Y comienzan a luchar contra el ejército federal. No pierda de vista que esta misma gente había estado en la revolución poco tiempo atrás, así es que había armas para todos, municiones para todos, y la cabeza de todo este desastre había sido Plutarco Elías Calles, que a pesar de que ya había dejado la presidencia, porque en aquel entonces solo eran 4 años, sale de la presidencia,
Pero entonces regresa su compadre Álvaro Obregón, al que asesinan antes de tomar la presidencia, y él se queda como líder máximo de la revolución. Ese periodo de tiempo se conoce como el Maximato, porque Plutarco Elías Calles gobernaba aunque no fuera el presidente. Los presidentes que iban entrando en turno eran controlados por Plutarco Elías Calles y la guerra de los cristeros fue tremenda. Hubo miles y miles de muertos por ambos bandos porque además los soldados federales eran bastante crueles. Si llegaban los federales y descubrían a un sacerdote lo mataban, o lo quemaban o le hacían horrores, sin necesidad de juicio, sin nada. Después volvieron los cristeros y mataron a los profesores, a los maestros, aunque los maestros no tuvieran vela en el entierro, aunque no hubieran hecho propaganda progubernamental, los mataban. Hubo un tren incendiado completo, con todo y pasajeros. Los cristeros lo quemaron. Porque suponían que había armas o algo, no lo sé. Fueron episodios muy dramáticos y parte de todo esto fue provocado por la actitud de Plutarco Elías Calles. Así es que ya se da una idea de quién era. Era un sujeto que no tenía miramiento en dar la orden de que alguien muriera por cualquier cosa. Era rudo, muy rudo. Incluso su rostro expresaba esta rudeza, esta falta de sensibilidad hacia el prójimo. Había quienes le tenían mucho respeto porque, eso sí, en el campo de batalla, este tipo no le temblaba la mano ni se asustaba. Era de esos generales a la antigua. Pero era absolutamente enemigo de la Iglesia y se profesaba abiertamente ateo. Se reía de todo esto, de la Iglesia, de los curas, de las sotanas. Era un tipo en ese sentido muy cruel. Hasta que de pronto un buen día llega el general Lázaro Cárdenas. Todo el mundo lo conoce como el Tata Lacho. El Tata era un general también, pero como general cuando aquel Plutarco Elías Calles quiso moverle ahí un poquito y darle órdenes y todo, pa' fuera, lo mandó a Estados Unidos, según para que lo atendieran en un hospital y ya no lo dejó regresar. Y Lázaro Cárdenas hizo un gobierno que trató de estabilizar las cosas, de controlar un poco al país, de que ya hubiera algo más de calma. Si bien Plutarco Elías Calles también hizo cosas muy buenas, el Banco de México, el Banco Agrario, controló un poco la dispersión de la agricultura que se había hecho un caos, controló esto, controló lo otro, mejoró puertos, mejoró trenes, también hizo un trabajo fuerte. No hay que negarlo, pero su característica por la que más se le recuerda es por aquellos eventos terribles. Bueno, lo dejamos ahora mismo en Estados Unidos, ha ido a atenderse de algo y está allá. Allá tiene una casa y suele visitar campos, le encanta ir a las tierras de cultivo de California, los viñedos y todo eso le fascina. Punto y aparte. Dejemos a Plutarco aquí a un lado. Ahora le voy a hablar de otro personaje bien pintoresco. Es el padre de Heredia. Su nombre completo era Carlos María de Heredia. 1872 nace. Este era un hombre consagrado sacerdote, jesuita por cierto, con una preparación académica enorme, hijo de un empresario muy acaudalado mexicano, que tenía todo el dinero que se puede usted imaginar, y sin embargo él quiso ser sacerdote. El asunto es que el padre Heredia, además de ser un jesuita, era un hombre que se interesaba mucho por cuestiones locas como la magia. Siendo niño, su padre les construyó un pequeño teatro a él y a su hermano, y les trajo a un mago. Y fue tal la impresión que le dio el mago a este muchacho, a Carlos María de Heredia, que debe de haber tenido 6 o 7 años, que al terminar el espectáculo del mago le pidió que le enseñara cómo lo hacía. Aquel mago respondió: «Es magia». A lo que el niñito aquel le dijo: «No, no es magia, lo tienes que hacer de alguna forma y quiero saber cómo lo haces». Por supuesto, el papá pagó para que aquel mago, que era un ilusionista famoso de la época, le enseñara a su hijo. Y sí, a partir de ese momento fue una afición enorme. Carlos María de Heredia, a la par que era jesuita y ejercía su profesión de sacerdote, era también un mago experto, un ilusionista. Le encantaba esto.
y solía también divertir en medio de el catecismo que daba o lo que fuera, solía hacerles trucos de magia. Pero después de eso viajó a los Estados Unidos, en donde estuvo en diferentes lugares, pero tuvo contacto, por ejemplo, con Harry Houdini. El padre Heredia se volvió un íntimo amigo de Harry Houdini, y ambos discutían acerca de cómo había hecho tal cosa fulano y perengano, y después se unieron con otros magos, ilusionistas, gente que realmente sabía que eran trucos, que era una forma de engañar a la vista, mas no al público, porque no intentaban eso, solo eran hombres espectáculo. No intentaban decir que fuera tal o cual espíritu, nada. Y se dan cuenta que la mayoría de los mediums son fraudulentos. Y sí, comienza una cruzada salvaje contra esto, escribiendo artículos. Se vuelve muy famoso el padre Heredia por su trayectoria demostrando los fraudes que ocurrían en los escenarios. Era una especie de James Randi. Llegaba a ver un espectáculo y bueno, llegó el medium famoso que viene de Inglaterra y 5 minutos después ya sabía cómo había hecho aparecer el fantasma o cómo es que ya sabía la respuesta de tal cosa. Vamos, algunos de sus libros son verdaderos manuales de ilusionismo. Era un tipazo. Pero además era también catedrático dentro de la propia iglesia, estaba en los seminarios, daba misas y ¿sabe qué? Conoció a Plutarco Elías Calles. Imagínese usted en el año 36, poco después de que Plutarco Elías Calles fue enviado a Estados Unidos, en una reunión a la que asistió también el padre Heredia se encontraron. Y sin saber quién era quién, se pusieron a platicar. Y después de platicar comenzaron a reírse, se hicieron bromas, hasta que de pronto el general se levanta, se despide diciendo: me tengo que retirar, ha sido un gusto platicar con un paisano, soy Plutarco Elías Calles, a sus órdenes. Y aquel hombre se ríe mucho y le dice: mi general, yo creo que no sabe usted con quién he estado platicando, soy Carlos María de Heredia, jesuita. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ¿me permite que lo visite después, general? Claro que sí, hombre, tú vente, vamos a platicar. Y por increíble y poco factible que parezca, aquel sacerdote que cazaba misterios, era un desenmascarador de fraudes, se volvió cercano al antiguo presidente, al hombre que había perseguido la iglesia en México, declarado ateo. Se volvió cercano. El padre Heredia tenía algo, eso es cierto. Tenía magia no solamente para hacer truquitos, sino para ver a las personas. Un día está enfermo el general. Y llega el padre Heredia y se sienta junto a él. No te vengo a confesar, no me interesa eso. No quiero que hagas actos de constricción conmigo ni nada. Yo ya fui a pedirle a la Virgen por ti. Plutarco siempre se había referido a la Virgen de Guadalupe como la Indita. Y llega el padre Heredia y le dice: ya fui a pedirle a la Indita por ti. Y te traje unas bombas atómicas. Y se ríe aquel hombre y le trae unas gorditas, una comida muy propia de México. Le hizo gracia y después de eso platicaron de otra cosa. Un buen día en la prestigiosa revista Newsweek salió un artículo donde el periodista relataba cómo el padre Heredia había convencido a Plutarco Elías Calles, el enemigo acérrimo de la iglesia, de volverse católico. Y no era tal, simplemente eran buenos amigos. No pierda de vista que Heredia era un desenmascarador de fraudes mediúmnicos, al punto de que había generado una horrible enemistad con Sir Arthur Conan Doyle porque escribió un libro en el que mencionaba el caso de las hadas de Cottingley. Conan Doyle había escrito un libro en donde decía que eran reales y bueno, este hombre lo despedazó. Así es que se hicieron adversarios formidables. Y usted debe de seguirse preguntando a dónde voy con todo este cha de estar hablando. Todavía no termino, le pido su confianza. Créame. Dejemos al padre Heredia, dejemos a Plutarco Elías Calles por allá. Ahora vamos a la Ciudad de México, a Tlalpan. En México hubo un personaje muy interesante, el licenciado Álvarez y Álvarez, fundador del Banco Fiduciario, un empresario, banquero,
también colaborador del Monte de Piedad y de todas esas instituciones, un magnate que era aficionado al espiritismo. En México ya había habido importantes figuras públicas que eran cercanas al espiritismo. Francisco I. Madero, el prócer de la Revolución Mexicana, que fue asesinado, el presidente del que le hablé al principio, el que quitó a Porfirio Díaz, llega a la presidencia y lo matan en un golpe de Estado, era espiritista. Era medium escribiente, era alguien que escribía de forma automática. Y se cuenta que muy probablemente parte de la inspiración para volverse un caudillo había sido su contacto con los difuntos a través del espiritismo. Es poco probable, en realidad era un movimiento mucho más complejo que eso. Pero sí era un espiritista. El caso es que Álvarez y Álvarez encontró a una persona que le sorprendió muchísimo. Esta persona era el señor Luis Martínez. No suena muy impresionante, no es un maestro ni mucho menos, era un personaje común y corriente, un señor cuarentón, un poquito calvo, de apariencia absolutamente normal, al grado de que todo el mundo lo conocía como Luisito, don Luisito. Pero ¿sabe qué? Don Luis era un medium físico, nato. Y era un medium físico que además se prestó a ser estudiado. Y es ahí cuando surge lo que se conocería posteriormente como el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Originalmente tenía otro nombre, pero bueno, en 1940 y algo cambian el nombre a Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas y comienzan a hacer sesiones espiritistas. Pero a diferencia de las sesiones aquellas de fantasmas a la luz de las velas, aquí las sesiones se hacían en una habitación amplia, libre, con una mesa enorme y punto. Se bajaban las cortinas para que se permitiera apreciar ciertos fenómenos que ocurrían. Pero no había gabinetes misteriosos, no había armarios extraños, no había nada. A tal punto llegaba esto, que durante las sesiones, que en total fueron 107 sesiones que se realizaban dentro de este lugar en Tlalpan, en la Ciudad de México, se hacía lo que denominaban un protocolo. Los protocolos del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Esencialmente era un acta. Se escribía un reporte de lo que había ocurrido durante la sesión, desde cómo había empezado, quiénes habían participado, quiénes estuvieron en la mesa, quién hizo tal pregunta, cuál fue la respuesta, qué fenómenos ocurrieron, qué fue lo que vio cada quien. Esto era importante. Cada una de aquellas personas relataba lo que había visto y sentido en la sesión y posteriormente firmaban el acta. Estos documentos, que se conocen como los protocolos del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, son esencialmente un reporte de lo que estas personas vivieron, pero usted pensará, oh, ¿qué importancia tiene? ¿Era todo fraudulento? ¿Era un negocio? No. Don Luis Martínez no cobraba por esto. No era negocio. Ninguno de los miembros del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas necesitaban absolutamente un centavo. Eran magnates. Así como se lo estoy diciendo. Era, por ejemplo, el hombre del Banco Fiduciario, que después se convirtió en otra cosa, del Banco Agrícola, del Banco de Comercio. Llegaban los principales empresarios del país, los políticos del momento, generales, licenciados que eran diputados, el líder de la Cámara de Diputados, el jefe de tal cosa, gente que, por Dios, no necesitaba dinero y no daba dinero. Y don Luis no aceptaba dinero. El hecho es que era un medium físico, por lo tanto había aportes, ocurrían cosas ahí. En 1941, don Plutarco Elías Calles, el hombre aquel que persiguió a la iglesia y que provocó 70 y tantas mil muertes en la Guerra Cristera, regresó a México convertido al espiritismo. El ateo, el que se burlaba de todo esto,
fue invitado por uno de sus generales, de sus compañeros de ejército, otro hombre ya retirado, a participar en una de estas sesiones. Había regresado, le habló de lo que ocurría ahí, de que podría encontrar algunas respuestas para su vida. El general se rió mucho y le dijo: voy a ir contigo para darle en la madre a este tipo. Y se quedó. Ya no se fue. El general Tapia, el general Ángeles, bueno, había gente ahí de todas las tallas. Hasta que un buen día, adivine qué, el general Plutarco Elías Calles decide invitar a su amigo, el padre Heredia. Ahora ve por qué era importante. Los dos personajes eran agua y aceite, pero eran amigos. De alguna forma Heredia se había metido con Plutarco Elías Calles, se habían hecho amigos, lo había convencido de que había algo más. Plutarco Elías Calles le dice: ¿por qué no vienes? Le manda una invitación con el general Tapia. ¿Por qué no vienes a una de estas sesiones a ver tú qué opinas? Por supuesto que el padre Heredia, Carlos María de Heredia, pues no le sorprende nada. Dice: pues ¿por qué no voy a ir? Mi amigo me invita y algo le habrá pedido a cambio. A lo mejor le pidió a cambio que se confesara y pidiera perdón o algo, aunque Heredia no creía mucho en que este hombre fuera a hacer eso. El asunto está en que acepta la invitación. Y es ahí, en ese 1941, cuando visita la casa de Tlalpan, para nunca más dejar de asistir. Igual que Plutarco Elías Calles. Se quedaron a formar parte del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, siendo asistentes regulares a las sesiones que se daban en este sitio. ¿Qué había ocurrido ahí para que un cazador de misterios, un desenmascarador de fraudes de la talla de Houdini, de la talla de los grandes escépticos, el padre Heredia, estuviera convencido de que esto era real? Para que se dé una idea, le voy a platicar lo que ocurrió en aquella primera sesión del padre Heredia, el 24 de septiembre de 1941. Tras llegar al lugar, como de costumbre, todos se sientan alrededor de la mesa, colocan las manos sobre la mesa, se cierran las cortinas. Heredia había hecho varias veces un recorrido alrededor de la mesa, buscando la trampa. Era sencillo, no es tan difícil encontrar un hilito, una fisura que divide un panel falso, que era algo muy usado. Se corría el panel de una pared, del otro lado había un hueco con un closet o algo, se corría este panel falso y salía por ahí el fantasma, pero no lo encontró. Total, que llega el momento de sentarse, ponen todas las manos sobre la mesa, comienza a hacerse una serie de llamados, hacían una serie de llamamientos, y entonces comenzaba el fenómeno. Había un momento, todos conocían esto, que era el momento de los niños. Así lo llamaban, porque empezaba por haber unas lucecitas, como si alguien estuviera con una linterna jugando con la pared, como iluminando la pared, pero eran lucecitas. Aquí y allá. Es 1941, no hay láser, no hay imágenes holográficas, no hay nada. Son lucecitas que brincan y de pronto están en la pared, como pegadas a la pared, como si fuera una linterna, pero de pronto ¡fum!, salen de la pared y comienzan a ir y venir. Y hay algo peculiar, por eso les llaman los niños, porque en la sala solía haber algunos juguetes para ellos. Y es cuando empiezan a jugarlos, a moverse, a oírse el tamborcito metálico de esos de juguete, una pelota que va y viene y se oye el murmullo de los niños. Por supuesto que todo el mundo mira a su alrededor, no hay nada. Pero se ven estas lucecitas como juegan y es un momento en el que se mencionaba llegaron los niños y acto seguido comenzaba a ver otras manifestaciones. Ya don Luis entraba, don Luisito como le llamaban, entraba en trance. Y era cuando ocurrían las manifestaciones fuertes. En aquella ocasión apareció un personaje que era muy extraño. Su nombre era el maestro Amanjur. Así le llamaban, el maestro Amanjur, y así se presentaba él. Pero era curioso. Amanjur no decía ser mexicano, el nombre no era mexicano, pero hablaba perfectamente con todo el acento y características de la pronunciación mexicana.
Así que cuando el padre Heredia preguntó por qué, siendo extranjero con ese nombre, hablaba como mexicano, respondió en francés, y luego en inglés, y luego en otra lengua desconocida, para finalmente decir, yo puedo hablar lo que tú tengas que hablar. Y comenzaron las cosas más extrañas que usted se puede imaginar. Por ejemplo, en un cierto momento de aquella sesión, aparece un vaso sobre la mesa. Y al decir aparece es porque aparece. No estaba ahí. No pierda de vista que había habido oportunidad de revisar la mesa y de estar ahí. Todos estaban sentados muy cerca, de tal forma que si alguien se hubiera subido por ahí para poner un vaso enfrente, lo hubieran visto. No era oscuridad total, había iluminación. Si veías al de al lado, lo veías bien. Si veías al de enfrente, lo veías bien. Y de pronto está ese vaso ahí y Amanyur le dice, por favor, bebe. Y lo llena, enfrente del propio padre Heredia, que aseguró después haber bebido aquello y era una sensación inusual. Era algo muy refrescante, que nunca había probado. Siguió la sesión y por supuesto Heredia seguía buscando el truco. ¿Cómo están haciendo este truco? ¿Cómo lo están logrando? Hasta que de pronto se percata de algo inusual. Y es que el padre Heredia, probablemente pesaría unos 70, 80 kilos, está flotando con todo y silla. Mira hacia un lado y hacia otro y de inmediato piensa, joder, qué buen truco. Pero acto seguido, ¡fum!, es desplazado hasta el fondo de la habitación a varios metros de distancia sin que haya nadie. Y descienden suavemente su silla. Sentadito mirando hacia todas partes, no hay nada, el piso es sólido. Él había visto un truco en donde alguien subía y bajaba porque había unas personas que la subían. Los trucos clásicos. Gente de negro, manos negras con un fondo negro no se ve y subían la silla. En este caso no hay. Se levanta y mira para todas partes y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron esto? Por favor, siéntese, padre. Se siente y viene de regreso y lo vuelven a acomodar. Y no fue la única. A lo largo de esa noche hubo varias presentaciones, varias personas muertas, según se contaba, hicieron su aparición, hablaban, revelaban cosas. Durante las siguientes sesiones, Amanyur se volvió un personaje recurrente, alguien que asistía. Una vez que entraba en trance don Luisito, podían aparecer diferentes personas, no era siempre lo mismo, aunque siempre empezaba con este juego de luces y los niños, como que venían a ver si ya estaba listo para que entraran los otros. Claro que no es todo para siempre. Y Plutarco Elías Calles fallece, si estoy en lo correcto, en 1945. Pero eso no limitó que siguiera yendo a las sesiones, porque déjeme decirle que tras la muerte, Plutarco Elías Calles se manifestó en las sesiones del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas y varios testigos, entre ellos antiguos generales, compañeros de guerra de Plutarco Elías Calles, lo oyeron, lo vieron y lo sintieron. El general tenía ciertas cosas peculiares. Siempre saludaba a las personas de confianza, dándoles la mano y una palmada en el hombro. Era una seña particular. Si no te confiaba, si no te creía lo que le estabas diciendo, no lo iba a hacer. Y corrías un riesgo enorme si no salías corriendo y te ibas a otro país de que te fusilara. Ese era el general. Así es que te saludaba y te saludaba, dándote una palmada. Varios de los asistentes aseguraron que la palmada era la del general. Pero además también hubo aportaciones en cuanto a texto, con la letra clásica del general, la voz, el rostro. Había otras cosas, por ejemplo. En una de aquellas sesiones, uno de los asistentes pidió que fuera más clara la imagen, que se pudiera ver el rostro, no solamente algo borroso, sino que se le pudiera ver la cara, el cuerpo. Y entonces la imagen se ilumina completamente y pueden ver las facciones cuadradas, toscas del general y de muchas otras personas. A lo largo de 107 sesiones, no tengo la claridad de cuántas de esas sesiones fueron acompañadas por el padre Heredia, pero lo que es un hecho es que asistía y nunca escribió un artículo en contra. A diferencia de todos los demás ilusionistas, médiums y de toda esta gente que siempre pudo discernir cuál era el fraude,
En el caso del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, no pudo determinar cuál fue el fraude. A la muerte de Rafael Álvarez y Álvarez, el instituto como tal se transforma, don Luis vuelve a su casa y desde allá continúa con su trabajo, y luego se forma otra agrupación muy peculiar, también dentro del campo de la investigación parapsicológica, que seguiría trabajando durante mucho tiempo, apoyando a la Iglesia Católica en análisis de casos, análisis de fenómenos de posesión demoníaca y cosas de ese estilo. Así que, ahora entiende por qué le quería yo presentar primero quiénes eran estos personajes. ¿En qué concluyo? Bueno, hay una cosa muy peculiar. Todo el mundo pensaría que el maestro Amanjur era un invento. Hasta que muchos años después, en los 2000, casualmente fue encontrado una serie de textos en una región de la India que hablaban acerca de un sabio conocido como el maestro Amanjur. Algo que no se sabía en el México de los años 40, que no había forma de saberlo. No había internet, no había contacto, ninguno de estos personajes que asistían ahí tenían contacto como para saber que había existido esto unos 300 años atrás. ¿Casualidades? A lo largo de las sesiones, Amanjur daba consejos sobre cómo encontrar el camino hacia la iluminación, cómo desarrollarse en las cuestiones espirituales, cómo dejar atrás las cargas humanas, cómo separarse de ese bagaje que tanto afecta a los seres humanos, el apego a las cosas materiales, a lo que fui, a lo que soy. Ahí está. ¿Qué le ha parecido a usted? Muy buenas noches y que descansen en paz.